¿Qué harías si encontraras una casa abandonada en medio del bosque? Imagina que caminas entre los árboles, el viento susurra a tu alrededor y, de repente, te topas con una casa vieja y desmoronada. No está en ningún mapa, y parece que nadie ha vivido allí por años. ¿Te atreverías a entrar, o escucharías esa voz interna que te dice que algo está mal? Carlos llevaba años visitando ese bosque en sus caminatas dominicales. Conocía bien los senderos y pensaba que no quedaba ningún rincón por descubrir. Pero esa tarde, mientras tomaba un atajo por una parte más densa del bosque, sus ojos captaron algo inesperado, una estructura. Al principio pensó que era una sombra, un tronco caído o simplemente su imaginación. Sin embargo, al acercarse, la silueta de una casa vieja, casi devorada por la vegetación, emergió ante él. La casa estaba en ruinas, pero su presencia allí, en medio de la nada, era inquietante. ¿Cómo es que nunca la había visto antes? Carlos era un hombre curioso por naturaleza, y sin pensarlo dos veces, decidió acercarse para ver más de cerca. La puerta principal estaba entreabierta, colgando de una bisagra oxidada. Los cristales de las ventanas estaban rotos, y el techo se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Cualquier otra persona podría haberse dado la vuelta, pero Carlos, como si fuera atraído por una fuerza invisible, cruzó el umbral. Carlos sabía que entrar en lugares abandonados era arriesgado. Había escuchado historias de personas que se habían perdido, que habían caído por suelos podridos o que habían encontrado algo mucho peor en estos sitios. Sin embargo, había algo en esa casa que lo llamaba. Una sensación que no lograba comprender, pero que lo empujaba a seguir adelante. Al entrar, un fuerte olor a humedad y polvo lo envolvió. La luz que se filtraba por las ventanas rotas iluminaba apenas el interior, revelando un pasillo largo y oscuro que parecía extenderse más de lo que la casa debería permitir. A medida que avanzaba, el suelo crujía bajo sus pies, y cada paso hacía que el eco resonara por las paredes. Carlos sabía que estaba solo, o al menos, eso pensaba. Pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Al llegar al final del pasillo, encontró una sala amplia. Los muebles, aunque cubiertos de polvo y telas viejas, aún estaban dispuestos como si alguien hubiera salido hace poco. Una mesa con sillas a su alrededor, un sofá rasgado en una esquina, y, sobre la chimenea, un reloj de péndulo que aún marcaba la hora, o al menos lo intentaba, ya que las manecillas no se movían. El silencio en esa sala era denso, como si la casa misma retuviera los sonidos del pasado. Lo más inquietante era que, sobre la mesa, había platos y vasos. Eran viejos, pero estaban colocados como si alguien hubiera estado por cenar. Carlos frunció el ceño. El lugar parecía abandonado, pero había signos de vida reciente. O eso parecía. De repente, algo en la esquina de la sala llamó su atención, una puerta, pequeña y entreabierta, como si fuera un acceso a un sótano o una bodega. Carlos se acercó, y al abrirla por completo, encontró una escalera empinada que descendía a lo que parecía ser un sótano oscuro. Contra su instinto, decidió bajar. El aire era mucho más denso y frío en ese lugar. Las paredes del sótano estaban cubiertas de manchas de moho, y había objetos dispersos por el suelo. Viejas herramientas, libros rotos, y en el centro, una caja de madera, cerrada con un candado oxidado. Carlos intentó abrirla, pero el candado no cedía. Sintió una extraña presión en el pecho, como si estuviera a punto de descubrir algo que no debía. En ese momento, un ruido seco resonó desde el piso de arriba. Carlos se congeló. El ruido fue como si algo pesado hubiera caído, pero no era eso lo que más lo inquietaba. Era el hecho de que, cuando bajó, estaba completamente seguro de que estaba solo en la casa. Subió las escaleras rápidamente, sintiendo como el miedo comenzaba a tomar control de sus pensamientos. Al regresar a la sala principal, todo parecía estar en su lugar, excepto por un detalle, el reloj de péndulo. Antes, sus manecillas estaban detenidas. Ahora, se movían lentamente, marcando el tiempo con un tic-tac constante. Carlos comenzó a recorrer el lugar con más urgencia, buscando algún indicio de lo que podría haber causado el ruido. Fue entonces cuando se dio cuenta de un detalle inquietante: había huellas en el polvo del suelo. No eran las suyas. Eran más pequeñas, como las de un niño. Siguió las huellas hasta una habitación al final del pasillo, una habitación que no había notado antes.
La puerta estaba ligeramente abierta, y cuando la empujó, un escalofrío recorrió su espalda. La habitación era pequeña, con una cama individual en el centro, un escritorio al lado, y en las paredes, dibujos. Dibujos infantiles que parecían hechos por un niño. Pero no eran dibujos comunes, mostraban la casa, el bosque, y en cada dibujo, una figura oscura, deforme, acechando desde las sombras. En ese momento, Carlos escuchó algo detrás de él. Un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera murmurando su nombre. Giró sobre sus talones, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Carlos salió de la casa apresuradamente, su corazón latiendo desbocado. Había entrado buscando curiosidad, pero lo que encontró fue algo mucho más oscuro. No sabía qué o quién había estado en la casa, pero sabía que no estaba solo. Mientras se alejaba, sintió que algo lo seguía con la mirada, desde las ventanas rotas. Nunca volvió a ese lugar, y nunca supo realmente qué había encontrado. Pero una cosa estaba clara, no todas las casas abandonadas están realmente vacías. A veces, los recuerdos, o algo más, permanecen. ¿Qué harías tú si te encontraras con una casa abandonada en medio del bosque? ¿Te atreverías a explorarla? Déjame tus comentarios y dime qué crees que encontró Carlos en esa casa. Y no olvides suscribirte para más historias llenas de misterio y suspense. Nos vemos en el próximo relato.